Buenos días, agradecemos la presencia de Laura Elisa Vizcaíno, quien es doctora y maestra en Letras por la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2019. Ha impartido clases en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Sus líneas de investigación son Historia editorial del cuento mexicano, Bibliografía mexicana, Teoría de la minificción y temas de metaficción y posmodernidad. Sus estudios han sido publicados en revistas arbitradas y capítulos de libros colectivos como La posición sesgada, Miradas a la narrativa reciente en América Latina y Manual de onomástica de la literatura, ambos editados por la UNAM en el 2017. Sus cuentos breves han sido compilados en más de 20 antologías nacionales y extranjeras. Publicó el libro para niños El barco de los peces pirata por Fernández Editores en el 2014. El libro de microrelatos titulado Cucos, por Editorial Ficticia en el 2015 y Bien me sabes por La tinta del silencio en el 2017. Asimismo, compiló la antología Ochenteros, mini antología de minificción mexicana para Plesiosaurio, primera revista de ficción breve peruana. Es tallerista en ficticia.com y miembro del Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea. Y pues muchas gracias por aceptar esta plática o breve entrevista, querida Laura, Elisa. Al Quisiera saber... contrario, Carla, ¿Sí? muchas gracias. Quisiera saber cómo fueron tus primeros acercamientos a la literatura. Yo tuve la suerte de que mi papá me contara cuentos desde chica, a mi hermano y a mí, así de esa parte idílica de antes de dormir. Nos contó, nos leyó todo Tom Sawyer, todo La Isla del Tesoro, y bueno, y siempre de Reyes siempre recibía libritos. Y entonces eso yo creo que sin querer iba influyendo. Y por otro lado también siempre idealicé la figura del escritor, así como el escritor bohemio. Y yo creo que ahí también por eso fue un deseo de querer formar parte de ese mundo. En mi formación en la secundaria y en la preparatoria, pues no tuve muy buenos maestros de literatura, pero sí seguía yo idealizando como la figura del escritor y yo creo que viene de ahí. ¿Y esto tuvo que ver con tu decisión de estudiar letras? ¿Hubo algún escritor o escritora en particular por la cual tú dijeras, yo quiero estudiar esto? De hecho, desde los 11 años dije, yo quiero ser escritora y voy a estudiar letras. Yo creo que sí, algo que sí influyó mucho fue Julio Cortázar. No sé si sea bueno o no dejar Rayuela como una lectura obligatoria cuando tienes entre 16 y 17 años, pero al menos a mí me impresionó mucho Rayuela, lo disfruté muchísimo y, y bueno, a partir de ahí como que se reafirmó mi idea de querer estudiar literatura. Laura, en el 2005 dice el prólogo de Cucos que realizó el maestro Raúl Renán, que ingresaste a su taller y bueno, que ahí por primera vez tú escribes microrelato, uno por semana, y que eras además muy destacada. ¿Quisieras platicar acerca de este taller y cómo influye en lo que sería una búsqueda continua por construir no solamente tus minificciones, también teorías acerca de la minificción? Sí, a mí ese taller yo la verdad le saqué mucho provecho. Fue la primera vez que me enfrenté al reto de escribir en breve.
la primera vez que escuchaba acerca de la minificción, y era un taller obligatorio en la licenciatura en la Universidad Iberoamericana, que por suerte ahí el maestro Renan decidió cambiar su línea que siempre lo daba de poesía y ahí lo quiso impartir sobre minificción. Yo personalmente le saqué mucho provecho porque me encantó el reto de escribir en breve. Eh, Recuerdo también que al final de ese taller, el maestro nos pidió que hiciéramos un texto un poco crítico, teórico, que iba a acompañar a nuestros textos. Y el que yo hice no le gustó para nada al maestro Renan. Y me acuerdo que me dijo, bueno, ahí tenemos dones para ciertas cosas y para otras no, así como diciéndome mejor no te metas en esto y sigue escribiendo tus minificciones. Eh, Esa respuesta también influyó mucho en mí porque también me sirvió como un reto para también querer escribir teoría o crítica o análisis de la minificción, para no quedarme con ese mal sabor de boca de que no podría también hacer textos críticos. Y bueno, como le dediqué mis tesis de licenciatura, maestría y doctorado a la minificción, bueno, creo que ahí fui saldando mi deuda que tuve con el maestro Renal. Oye, y mencionas que de las primeras tesinas e investigaciones que realizaste, pues fueron de Julio Torri, Juan José Arreola y Augusto Monterroso. ¿Cómo influyeron ellos en tu propuesta artística? Porque posteriormente pues ya hay una propuesta artística también. Sí, bueno, ellos, independientemente de que te dediques o no a la minificción, pues al estudiar literatura latinoamericana o en la maestría que fue literatura mexicana, pues forzosamente hay que llegar a ellos. E incluso sin saber ya toda esta parte teórica de que si la minificción o el microrrelato, de cualquier manera es un deleite leerlos a ellos tres. Eh, y bueno, hasta la fecha siguen siendo mis maestros, o al menos lo que yo de manera utópica quisiera lograr. Y ya no tiene que ver justo con el término, tiene que ver con la capacidad que ellos tres tienen de ser muy contundentes, de golpear al lector, pero también de trabajar con la palabra, de que se siente, de que estás leyendo un texto realmente literario, ¿no? Y bueno, con Monterroso, esa sabiduría de poder burlarse con humor de nuestra sociedad, de los problemas que tenemos como seres humanos, también hay mucho que aprender de esa parte, ¿no? Porque a veces queremos escribir un texto con humor, pero tiene su chiste, ¿no? Por Sí. eso conviene leer a Monterroso. De Arriola aprendí mucho, algo que en lo personal me gusta, que es una cercanía con las imágenes poéticas. Su bestiario está lleno de imágenes poéticas, pero no deja de ser contundente, no deja de abrirte los ojos. Es increíble cómo te puede hablar de animales que llevas toda tu vida sabiendo que existen, pero con ciertas imágenes, ciertas metáforas, te abre otro mundo respecto a esos personajes. Y con Julio Torri, ahí me impresiona la sátira. A veces pensamos que la sátira es algo ya pasado, que ya no se trabaja, pero Julio Torri nos enseña que en el relato breve, cuando los personajes quedan ridiculizados, sigue habiendo sátira y sigue habiendo una crítica también muy fuerte pues a los errores humanos. Ahora, recuerdo que en una entrevista mencionas a ellos tres e inmediatamente Ana María Shua. ¿Cómo ha cambiado, digamos, tu perspectiva de la minificción? Quisiera saber cómo ha influido esto en tus posibilidades de creación. Y bueno, también de manera teórica, me imagino que ha tenido una repercusión porque es una persona que está
en continua exploración del género. Recientemente vi que decía que para que haya una evolución en lo latinoamericano hay que empezar a leer también lo que se está realizando en lengua, no sé, que no es el español, ¿no? En inglés, por ejemplo. Sí, lo importante con Ana María Shua es ver justo cómo cambia ya también el trabajo de escritura cuando ya tienes conciencia del término. Entonces, es muy interesante esa diferencia entre Torri, Arriola y Monterroso, que no tenían intenciones de hacer exactamente minificción, escribían breve y punto, ¿no? Yo creo que aunque no existiera el término ni la teoría, de todas formas, Ana María Shua sería una gran maestra en la literatura breve, pero como ella también tiene conciencia teórica, eh, de, conoce también a los teóricos, está muy movida en todo ese ambiente, me parece interesante leerla y ver esa diferencia cuando ya tienes claro hacia dónde vas, hacia un punto demasiado breve, ¿no? Y claro que también es otra de mis maestras a seguir. Además, toda la cantidad de textos que ha publicado, pero también de calidad y el trabajo con la contundencia. Y también me encanta en Ana María Shua cómo te puedes también reír de tantas situaciones del ser humano. Creo que ella también tiene un humor muy sutil, eh, que muy distinto a La Oveja Negra y demás fábulas de Monterroso, pero no deja de ser una crítica, una ironía que también te genera una sonrisa o una mueca también agradable. Entonces también influye mucho, es que como que leer a Ana María Shua es una garantía de que van a ser buenos textos. Entonces, claro que también influye mucho para aprender, para continuar en este camino. Gracias. Bueno, entre los talleres, ahora que mencionas esto del antes y después, entre los talleres que has impartido se encuentran de la narrativa breve al dinosaurio, la minificción en Hispanoamérica. Esto lo hiciste en el Centro Cultural Universitario. En las sesiones, perdón, mencionas autores antes del término de minificción y autores después del término de minificción. Me gusta, ya te había dicho por qué me gusta, ¿no? Porque por el sonido de antes, casi antes de Cristo, después de Cristo, antes de la escritura, después de la escritura. Y bueno, uno de los temas que tocas es justamente cómo influye esta conciencia del término de la minificción en la construcción de las propuestas literarias de un creador o creadora. Y esa sería mi pregunta para ti, ¿cómo influye esta conciencia del término minificción en la construcción de propuestas literarias? Sí, bueno, esos talleres, primero, la primera vez que lo quise impartir fue en un centro cultural muy pequeño en Coyoacán, pero ahí todavía no tenía ningún apoyo y no tuvo mucho éxito. Pero después pude impartirlo en el 2018, un curso teórico en filológicas, y este año impartí un curso mitad teoría, mitad práctica en bibliográficas en el área de educación continua. Eh, y la cuestión de la evolución y de la conciencia y del antes y después, eso lo tomo de Aldo Flores. Es un investigador mexicano que, bueno, no está muy movido en redes, creo que no tiene Facebook, pero me parece que ha dado muchos aportes teóricos valiosos. Ojalá lo podamos recuperar. Recientemente publicó la antología con la editorial Quarks, que es sobre cine, relatos sobre cine, y en esa antología al inicio viene una introducción donde trata a profundidad esta cuestión de la evolución y de la conciencia. Incluso pone ejemplos muy valiosos para poder entender cómo sí cambia cuando tienes una conciencia del término y cómo ocurría antes de esto, ¿no? Él en sí maneja tres estadios. El primero es la inconsciencia, que sería justo este momento de Torri, Arriola y Monterroso. El segundo
sería a partir de la tesis de Dolores Koch, y que es la primer tesis doctoral, y cómo a partir de entonces se desarrollan otras tesis, ya congresos, más investigaciones, y cómo toda esa teoría, esa crítica va aumentando y cómo llega a influir a la época actual, ¿no? También recuerdo una ponencia de Violeta Rojo, donde dijo, la minificción la hicimos los teóricos, y también hace relevancia a la idea de cómo influye la parte teórica para tener una conciencia también al momento de escribir. Esto no quiere decir que todo escritor tiene una conciencia así de, ah, sí, Lauro Zavala, entonces voy a escribir de esta forma. No, no tiene que ver con eso, pero creo que sí influye en nuestra generación. Por ejemplo, que te inviten a una antología o a un concurso de minificción, ahí ya se está usando la palabra y ya hay ciertos criterios que se van a repetir en cuanto a la extensión. Ya tenemos atrás otros autores representativos de los cuales poner atención. Entonces, claro que es normal que esto vaya influyendo en la época actual. Y que también se va a ver lo que hablabas de los congresos, por ejemplo, que es donde mayormente se va a dar una camaradería en Latinoamérica entre los que van a leer minificciones y los que van a proponer teorías sobre el género. Y bueno, ahí tengo una duda en lo personal. ¿Por qué tú crees que hay tanta generosidad y justo camaradería, que es la palabra que usas, en las personas que trabajan minificción? Bueno, a ciencia cierta no sé la razón, pero espero que pueda seguir, que nunca cambie. Por ejemplo, el maestro Marco Antonio Campos, quien estuvo organizando los encuentros de minificción en la Feria del Libro del Zócalo, que tuvo 3 ediciones, 2017, 16, 17 y 18. Él también es poeta y me comentaba cómo en todos los encuentros de poesía pues no veía esta cuestión de camaradería, al contrario, no, yo no lo sé porque no soy poeta, pero sí creo que es muy interesante poner atención a cómo en estos ambientes, quizás desde mi perspectiva, mi respuesta sería es que vamos creciendo juntos. Por ejemplo, Ah, en el 2008 fui al Congreso, por primera vez al Congreso Internacional de Minificción en Neuquén. Ahí para mí era la primera vez que conocí a Violeta Rojo, pude ver la conferencia de David Lagmanovich, fue donde conocí a personas que hasta la fecha seguimos conviviendo. Y bueno, el hecho, por ejemplo, de que los congresos internacionales se hagan cada 2 años, pues también hace que nos veamos con emoción cada 2 años, ¿no? Lástima que este año no se pudo, pero así esperamos con más ánimo el siguiente. sí. Bueno, y como ya mencionaste, algunos de los congresos a los cuales has asistido, también has compartido, por ejemplo, Cucos en el capítulo 145 del Living del Tiempo en Buenos Aires. Y esa retroalimentación con creadores y creadoras teóricos es grande, como también es grande cómo se va nutriendo esa biblioteca personal en cada viaje que has traído, además, o sea, de manera ya material, además de lo intelectual, de cada uno de estos congresos y viajes que tienes. Sí, bueno, yo creo que eso también es parte de la camaradería, el poder regalar tu libro, el que te lo firme el autor. Entonces, eso siempre es muy valioso. De todas formas, yo creo que en todos los países de Latinoamérica, los libros de minificción no se venden tanto, ¿no? Ni siquiera, me atrevería a decir que ni siquiera en México y en Argentina hay tanta facilidad de llegar a esos libros. Lo más fácil justo es contactar con el autor. Entonces, todos estos encuentros sí sirven porque suele haber al final una mesa de venta donde ahí realmente encuentras joyas de lo que no podrías encontrar en librerías mucho más grandes.
Entonces, sí es valioso todo ese aspecto. Y por otro lado, también me gusta mucho cuando encuentro los libros, por ejemplo, de editoriales cartoneras o libros artesanales o libros que salen de talleres y entonces vienen con un formato que no es el conocido, ¿no? Eso también es muy valioso traer para ver otros ejemplos de formas de hacer el libro. Bueno, en cuanto a las formas de hacer el libro, ¿cómo hiciste tú tu primer libro? Bueno, no tu primer libro, pero sí el de minificción, que es Cucos. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo ideaste? ¿Cuál fue el vaso comunicante para realizarlo? Pues yo empecé a escribir en 2005 con este taller de Raúl Renán y mi libro salió en 2015. Entonces, sí fueron muchos años en los que estuve. Bueno, al inicio yo ni siquiera sabía que podía publicar un libro, pero seguí escribiendo para el taller de ficticia, donde siempre hay concursos mensuales, y también por gusto, obviamente, como temas que a mí me interesaban. Entonces, en el 2015 dije, bueno, ya es buen momento de reunir algo y de ponerle un orden. Entonces me di cuenta que sin que nadie me lo pidiera, había hecho varios textos sobre ancianas o que había hecho varios textos sobre animales. Entonces eso me ayudó a dar una unidad en pequeños capítulos y bueno, se lo presenté a Marcial Fernández, editor de Ficticia, que bueno, yo además ya llevaba varios años como tallerista en esta página de Ficticia y bueno, le pareció bien, pero también me ayudó un poco en la cuestión de edición, me sugirió algunos cambios, me ayudó a pulir algunas cosas también. Y bueno, finalmente propuse el nombre de Cucos, que es la contracción de cuentos cortos. Eh, y bueno, me gusta mucho la portada porque son como cuatro imágenes peculiares que dan la idea de esa pluralidad que tiene Cucos, pluralidad en cuanto a temas. Así es. ¿Y cómo surgió la idea de escribir Bien me sabes? Eh, bueno, ahí sí lo pensé mucho para la editorial, para la colección que es Minitauro. Entonces, sí, que tiene un formato que no puedes modificar. Ahí sí no puedes pedir permiso de, ay, ¿puedo escribir algo más breve? Pues obviamente no. Y bueno, yo hice el número 10 de esta colección, entonces ya tenía atrás varios ejemplos en los cuales sostenerme. Y al tratarse de algo tan breve, pues había que ajustarse de muchas formas y encontré que también me apasiona mucho el lenguaje y el discurso que se utiliza con las recetas de cocina. Entonces, entonces me di a la tarea de preparar, pero ahí sí fue algo muy específico para, para la tinta del silencio, con esos recursos de las recetas de cocina. Incluso, aunque bueno, ya se cerró el libro y demás, me gustaría continuar también con ese formato, porque por un lado parece que te limita solamente ajustarte a las recetas, pero no te limita, te da para más. Siento que más bien hace que explotes tu imaginación, que pienses en otros recursos y es muy interesante ver cómo ese lenguaje de recetas tiene frases que se repiten, por supuesto la importancia de los ingredientes, por ejemplo lo de salpimentar al gusto, condimentar al gusto. Si te fijas, eso lo puedes usar también en otros contextos para divertirte de una manera lúdica también. Laura, ¿y cómo es tu proceso creativo? Eh, pues depende, sobre todo puede ser de dos maneras. Si me piden para alguna antología con un tema específico,
pues nuevamente eso es una cosa que te pone dentro de un cuadro y dentro de ese cuadro hay que jugar. Pero si no es para algún tema específico, entonces ahí empiezo más bien pensando en imágenes. Al inicio me preguntabas qué escritores influyeron en mí y más adelante, incluso de manera reciente, influyó en mí Guadalupe Dueñas. Ella tiene una forma de escritura que también tiende a imágenes. Entonces me gusta pensar primero en la imagen, que cómo se construye con palabras una imagen, y a partir de ahí se va a desarrollar otra cosa, ¿no? Pero ahí sí es como si yo entrara a ciegas, como si no supiera a dónde voy a ir. Primero voy a estar jugando con esa imagen y después veré lo que surge, que es algo muy distinto a cuando participo en antologías o en concursos con una temática específica. Ahí sí es otra cosa porque es ajustarte a un marco, pero que igual me divierte bastante. No, fíjate que al tocar el tema de las antologías, ya en materia de los temas y líneas de investigación que tú estudias, en una entrevista mencionas que las antologías son fundamentales para explorar el género de la minificción y estás partiendo del estudio de casas editoriales como La Tinta del Silencio, Ficticia, Ediciones Boab, y estás haciendo este rastreo editorial actualmente, tengo entendido. Y dices que la bibliografía pues es una herramienta justamente para estudiar y resumir la historia de un género. ¿Por qué? De la bibliografía tiene que ver con lo que hago actualmente en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Al entrar ahí me doy cuenta que no solo en la minificción, incluso no solo en la literatura, pero estudiar los índices, estudiar los catálogos, estudiar la bibliografía en sí, te abre un panorama desde una perspectiva que te hace ver, digamos, el circuito de los textos de otra manera. Lo que estoy realizando ahorita no es exactamente con la minificción, sino con el cuento mexicano. Ahí podrá o no entrar la minificción, pero en sí esta investigación busca estudiar editoriales como Fondo de Cultura, ERA, lo que antes era Conaculta y ahora Secretaría de Cultura, Almadía y Ficticia, qué es lo que estas editoriales han hecho por el cuento. Entonces ahí tengo que estudiar sus catálogos y al estudiar catálogos pues te puedes dar cuenta de cuáles son las constantes o cuáles son las diferencias. Te puedes dar cuenta de qué años fueron mejores para el cuento o qué otros no funcionaron bien. Te puedes dar cuenta de qué antologías, porque la antología siempre habla de una representatividad o de una tendencia al canon. Entonces te puedes dar cuenta de qué antologías han hecho estas editoriales a favor del cuento, Mi Camino. Muchas gracias. ¿Quisieras compartir algunas lecturas, las que gustes, deleitarnos con textos de tu autoría? Sí, claro que sí. Gracias. Voy a leer uno de mi libro Cucos, que no le he dado tanta salida. Se titula Egos. ¿Es tan solo mi sombra la que se hace grande con tus palabras de luz o la que empequeñece con tu noche de silencio? Es tan solo mi sombra la que te anhela. Pero, ¿quién se llaga? ¿Quién camina hasta tu casa? A las sombras no le salen lágrimas. La que se enfría en el abandono de la noche tan solo es una.
Bueno, voy a leer otro que este sí le he dado más salida porque se lo dediqué a Guillermo Samperio, que incluso tuve todavía la suerte de contarle a él que le había dedicado un texto. Se titula Hora Pico. Una mano masculina fue encontrada dentro de la blusa de una mujer que descendía del metro. La dama de escote amplio se rehúsa a entregar el miembro. Y bueno, voy a leer De bien me sabes. Eh, bueno, que algunas amigas me han comentado que les gustó, se titula Repostería Julieta. Con ambas manos parta un pan recién horneado, como si separara dos amantes que se resisten y encuentre en el aroma un refugio ante el desastre. Se recomienda mantener las ventanas cerradas y el gas saliente. Y otro justo dedicado a Monterroso. Se titula Fogatada. Utiliza las ranas que parecen pollo, marca Monterroso. Rebane finamente las ancas sin matar al animal, pues éstas se regeneran y así puede ahorrar. Cocínelas al fuego con un toque de pimienta. Al comerlas, no olvide decir, qué buena rana, que parecía pollo, para que ésta lo escuche. Muchas gracias, querida Laura, por la paciencia, por aceptar y por compartir pues toda esta experiencia en literatura que tienes conmigo y con las personas que están en mi habitación y también en Nosotras Contamos y en mi muro. No, al contrario, muchas gracias a ti, Carla. Vamos a ver.